Buenos días, hermanos. Vamos a dar comienzo a la escuela dominical de hoy día domingo y espero que a través de ella podamos ir conociendo algunas otras cosas respecto al viaje de Pablo eh, de Cesarea a Roma. Antes vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por el privilegio de estudiar su palabra. Le pido que bendiga a cada uno de los que están conectados y que esto sea de provecho para nosotros, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Estamos en el libro de los Hechos, como les decía, en la sección de los juicios de Pablo y su viaje a Roma, que va de Hechos 21, versículo 17 a Hechos 28, 31. Y como introducción podríamos decir que la lección anterior habíamos quedado con la defensa de Pablo ante Agripa, ahí en Hechos 26, del 16 al 18, donde él le cuenta a Agripa lo que el Señor le pide, donde dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquella en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este pasaje resume, podríamos decir, el Evangelio y a uno le hace pensar en versículos como Isaías 49:6, donde él dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. También algo similar se puede ver en Lucas 1, 77 al 79, y en una predicación anterior de Pablo, en Hechos 13, 47, cuando él dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. También encontramos un eco de las epístolas o de las cartas de Pablo, hablando también de este contraste de tinieblas y luz ahí en Romanos 13:12, donde dice: la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Lo mismo aparece en Tesalonicenses 1:9, donde agrega: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, si se acuerdan el versículo anterior, de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. También se habla acerca de perdón de pecados, en Efesios 1:7, donde Pablo dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y por último también se habla de herencia, Colosenses 1:12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Como ustedes pueden ver, esa explicación que Pablo le da a Agripa realmente habla de todos estos temas que son cruciales en lo que es la doctrina de la salvación. En Hechos 26, 19 al 20, Pablo afirma que él obedeció el mandato de Jesús. No era algo que él hiciera de mutuo propio, sino que dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén, por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Esta era la causa, según Pablo, por la que los judíos lo perseguían. Pablo repite una y otra vez la verdadera razón de esa persecución. Y también Pablo repite que su mensaje era lo mismo que decían los profetas y Moisés, que el Cristo muriera y resucitara para anunciar la luz a los judíos y gentiles. Por supuesto que Festo, al oír de la resurrección de Cristo, no soportó más y trató a Pablo de loco. Eso lo vemos ahí en Hechos 26, los versículos 25 y 27. Pablo niega la acusación de Porcio Festo y se dirige de nuevo a Agripa, tratando de otra vez persuadirlo a creer en Jesucristo. La respuesta del rey fue: por poco me persuades a ser cristiano, que aparece en Hechos 26, 28. Y esto no fue sino una manera de escabullirse del rey, evadiendo la pregunta
que Pablo le había realizado, a lo que Pablo responde con mucha emoción: quisiera que Dios, por poco o por mucho, no solamente que tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas, que aparece ahí en Hechos 26-29. Aquí lo irónico de la situación: Pablo estaba en cadenas, aunque realmente era libre en Cristo. Iría a Roma como prisionero, sin embargo con esto se cumplía su deseo de Hechos 19-21, y también todo esto dentro de lo que era la voluntad de Dios. Podemos leerlo en Hechos 23-11. En cambio, el rey Agripa y los que con él estaban parecían libres, pero en realidad eran esclavos de la incredulidad y del pecado. Es lo mismo que pasa el día de hoy. Los cristianos podemos ser ridiculizados diciendo que nosotros tenemos que cumplir con tales o cuales reglas, que se nos imponen reglas a través de la Biblia, pero saben, a través de la Biblia nosotros somos realmente libres. En cambio, el resto del mundo que piensa que hacen lo que quiere, son esclavos de la incredulidad y del pecado. Es lo mismo que sucedía con Agripa y los que con él estaban. Por otra parte, Porcio Festo, en lugar de hacer justicia a Pablo, sirvió a sus propios intereses dándole el gusto a los judíos. Agripa, por su parte, él tenía tejado de vidrio por el hecho de estar casado ilegalmente con una mujer joven que le había robado a otro rey. Así que ellos, a pesar de su gran necesidad, se negaron a escoger el camino que les podría haber llevado a la luz y a la libertad. Ahora vamos a pasar al viaje de Cesarea a Roma. Esto se describe en Hechos 27, versículo 1, Hechos capítulo 28, versículo 15. Mucha gente se pregunta por qué Lucas dedica tanto tiempo a este viaje de Cesarea a Roma. Y por otro lado, solamente informa de manera breve, sin detalles, los otros viajes que aparecen en el libro de Hechos. Una posible respuesta es que Lucas estaba presente en este viaje. Pero hay otra, que debe ser mucho más probable, que tiene que ver con el tema general del libro de Hechos. No se olviden que Hechos es un relato de los hechos de Jesucristo por medio del Espíritu Santo actuando a través de los discípulos. Recordemos que al principio del libro de los Hechos Jesús dijo a sus discípulos que fueran testigos hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Ahora, con el desarrollo de la historia, aquí en los capítulos del 1 al 21, el Evangelio, en el libro de Hechos, llega a lugares muy diferentes y a todo tipo de personas en el transcurso de unos 30 años. En la época en que estamos viviendo, la voluntad del Señor era que Pablo testificara al César, al emperador de Roma. Lo podemos ver en forma clara en Hechos 23:11, en Hechos 27:24. Sin embargo, toda la furia de los líderes judíos no frustraría el plan divino. Lo mismo sucede en el día de hoy. Por más que quieran atacar a los cristianos, la Biblia y a Cristo, no pueden quebrarle la mano a Dios. Ellos, claro, lograron la crucifixión de Jesús porque era el plan de Dios, que Cristo muriera para dar vida a los que en él creyeran. Pero no así la muerte de Pablo, ya que el Señor tenía planes para él. La narración del viaje de Cesarea a Roma muestra que ni toda la furia de una tempestad, ni los planes de los marinos de tratar de abandonar el barco, o el plan de los soldados para matar a los prisioneros, o la serpiente que mordió a Pablo en la mano, podrían frustrar el propósito o el plan del Señor para su testigo Pablo. Todos los detalles de la narración sirven justamente para establecer la soberanía de Jesucristo y su absoluto poder, contra el cual nada ni nadie puede prevalecer. De hecho, la Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Viajar en esa época por el Mediterráneo, en estos meses que tocó la travesía, era muy peligroso. Estamos hablando de los meses que van desde octubre hasta abril, que son el invierno en aquella zona. Hechos 27:9 nos da a entender que la fiesta de la expiación ya había pasado.
eso es indicativo de que el invierno se acercaba. Estamos hablando que esa fiesta se produce entre septiembre y octubre. Sin embargo, había mucho tráfico marítimo entre Egipto y Roma durante el verano, por el transporte de trigo desde Alejandría a Roma, lo que en invierno prácticamente quedaba suspendido. El barco de Pablo, por otro lado, con sus compañeros, probablemente fue despachado al final del tiempo bueno para viajar. Y debido a que el trigo, una vez almacenado en la nave, tendía a echarse a perder si no llegaba rápido al destino, tuvo que seguir el viaje a pesar de todo el peligro inminente. En Hechos 27, del 1 al 9, se nos muestra la dificultad de enfrentar esos vientos contrarios. El versículo 10 nos dice que Pablo tuvo la idea de que se pospusiera el viaje hasta la primavera siguiente. Sin embargo, vemos que no fue atendida esa idea. Hechos 27-24 nos dice que, sin embargo, a pesar de todo, Dios le recuerda algo a Pablo y le dice: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Eso mismo se lo traspasó Pablo a la tripulación y a la gente que iba en ese barco. No nos olvidemos, eran 266 personas a bordo, aparte de la carga. Se nos narra de que antes del desastre comieron y comenzaron a alivianar la nave. Pero a pesar de todos los esfuerzos, la nave dio con un banco de arena que la destrozó. Pero, como el Señor lo dijo, todos se salvaron llegando hasta una isla. Es la narración que se nos da en Hechos 27-44. En Hechos 28, del 1 al 7, se nos describe cómo descubrieron que el nombre de la isla era Malta. Y en ese momento, haciendo fuego para calentarse, dice la Biblia que Pablo buscó leña, y entre la leña iba una serpiente que mordió a Pablo en la mano mientras trataba de prender el fuego. Cuando la gente vio, sin duda, la serpiente colgando de la mano de Pablo, que sin duda lo había mordido, y que Pablo no murió, la gente pensó que Pablo era un dios. Hechos 28, versículos 7 al 11, nos narra que estuvieron 3 meses en esa isla. Nos habla de los acontecimientos, entre los cuales el padre del jefe de la isla se enfermó, y Dios lo sanó cuando Pablo oró y puso sus manos sobre él. Después de esto, sin duda, muchos fueron sanados también, y se supone que Pablo predicó allí, y algunos creyeron en el Señor. Claro que el texto de hecho no dice nada de manera explícita. Al cabo de un tiempo, terminan el viaje navegando hasta Puteoli, acompañados por algunos creyentes romanos que supieron que Pablo venía llegando al fin a Roma. Pablo fue custodiado, o podemos decir, tuvo prisión en su propia casa, una casa que con seguridad se arrendó, y se cree que fue arrendada por un centurión romano. A continuación les dejo algunas preguntas, las cuales ustedes podrían contestar si tienen el interés, y es una manera de recordar algunos de estos hechos. Me la responden por WhatsApp, le vamos a enviar una dirección a la cual responder. La primera pregunta es: ¿por qué el pasaje de Hechos 26, del 16 al 18, que es la presentación de su defensa de Pablo ante Agripa, es prácticamente un resumen del Evangelio que hace pensar en pasajes como los de Isaías, Lucas, Hechos y Romanos? La segunda: ¿qué fue lo que Pablo argumentó vez tras vez ante sus captores romanos respecto a los motivos de las acusaciones judías? 3. ¿Qué comparación puedes hacer entre la situación de Pablo y la de Agripa? Y podríamos agregar los que con él, con los que estaban también con Agripa. ¿En qué te hace pensar esa situación? ¿Por qué dedica Lucas tanto tiempo a la narración del viaje desde Cesarea a Roma? Quinta, ¿por qué permitió Dios que Cristo fuera juzgado, sentenciado y ejecutado, y en cambio Pablo siguió libre? Sexto, ¿cómo puedes ver con claridad dicho propósito en la narración de esta lección? Estas preguntas, como les decía, las pueden responder ustedes
enviándolas a través del WhatsApp en la dirección que se las vamos a dar. Vamos a terminar ahora con un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este tiempo, por quienes colaboran para llevar esta enseñanza, Señor, a los oyentes, y rogamos que a través de esta podamos nosotros darnos cuenta de algunos detalles sabrosos, Señor, de cómo Pablo llevó el mensaje de salvación en aquella época, lo que le costó y cómo él estuvo dispuesto a hacer lo que usted le había pedido. Ojalá que nosotros pudiéramos tomar el ejemplo de Pablo y también ser esos testigos que usted espera de nosotros. Le pido su bendición para los hermanos, en especial a los que están enfermitos, Señor, que usted toque sus cuerpos, los restablezca para que puedan estar sirviéndole con toda la